El diplomado se origina en dos momentos. Un primer momento, las organizaciones ambientalistas y sectores del movimiento social de acá del suroccidente habíamos estado hablando de hacer un diplomado en el marco de la construcción de una alianza, una convergencia de organizaciones del Alto Cauca. Y estuvimos preparando algunos elementos para este diplomado y no pudimos concretarlo en ese momento. Posteriormente, después de que los ambientalistas estuvimos en La Habana, tomamos la decisión también de conversar con la mesa de negociación del gobierno y el ELN. Para eso establecimos los contactos y fuimos a la cárcel de Bellavista, en la ciudad de Medellín. Después, cuando fuimos a la cárcel de Bellavista en Medellín, encontramos que hay presos políticos que hacen formación de posgrado dentro de la cárcel. Y vimos que había una oportunidad para hacer un diplomado que involucrara las voces del ELN, las voces de las comunidades afuera y al ambientalismo que veníamos en el proceso de diálogo y de construcción de una plataforma que se llama Agenda Ambiental, y también de involucrar en este proceso a quienes habíamos estado en La Habana, ambientalistas que fuimos a llevar un mensaje ambiental a La Habana. Entonces, de ahí surge la idea de hacer el diplomado. Algunos de nosotros nos tomamos la tarea y decidimos que era mejor hacerlo en una región. Muchas de estas actividades se hacen en la ciudad de Bogotá, con universidades desde la capital. Para nosotros resultaba muy importante que se hiciera desde universidades regionales, que se hiciera desde otro lugar que no sea el centro del país. Por esta razón, entonces, empezamos con la Universidad del Cauca, un diálogo que también después involucró a la Universidad del Valle, y finalmente estas cosas de los cambios en las relaciones entre las universidades y sus cambios internos nos condujeron a que el compromiso lo asumiera fundamentalmente la Universidad del Valle. Vamos a buscar que la Universidad del Cauca siga en su compromiso para una etapa siguiente. Y además encontramos que había interés de alguna fundación alemana de financiar algunas actividades en relación con el proceso de paz, y esa oferta la encaminamos hacia el diplomado. Igualmente, por la participación de algunos de los que habíamos estado hablando de lo de paz en La Habana en la junta directiva de la WWF, involucramos a la WWF y pues ustedes verán, tenemos un diplomado hoy con una universidad pública, una iniciativa ambientalista y del movimiento social que es Agenda Ambiental, una fundación alemana y la WWF, que nos da cuenta de que la paz también es un asunto de estas diversidades de visión, de formas de hacer, de tendencias.